Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ahora vamos a abordar la protección internacional desde la perspectiva argentina del derecho de acceso a la información y participación en materia ambiental. Lo primero que tenemos que decir, no porque sea el primer tratado que lo protege, sino porque es indudablemente donde se ha dado el mayor desarrollo, para ser exactos, de la protección de este derecho, es el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, como así también la Comisión Interamericana en la protección de la Declaración y de la Convención, han hecho un desarrollo muy profuso y profundo de estos derechos. Lo primero que tenemos que decir es indudablemente respecto de la información. Podemos hablar desde la opinión consultiva, iba a decir observación general, como si fuera un comité de Naciones Unidas, la opinión consultiva número 5 de la Corte Interamericana recepta, digamos, o desarrolla la protección de la libertad de expresión dentro de la cual se encuentra el acceso a la información. Pero hay un caso muy recomendable que lo va a circular Guille, yo se lo voy a pasar, es el caso Claude Reyes y otros versus Chile. En este caso se habla justamente del acceso a la información pública, pero algo que se suele olvidar cuando se analiza a nivel de derechos humanos es que es el acceso a la información pública ambiental. El tema se refería expresamente a una obra que podía tener impacto sobre el ambiente y la Corte Interamericana decidió garantizar el acceso a la información en esta temática en particular. O sea, el caso señero, el leading case de acceso a la información pública en la Corte Interamericana es un caso de acceso a la información pública ambiental, algo que a veces olvidamos cuando se analiza solamente desde una perspectiva de los derechos humanos, y acá vemos cómo los derechos humanos y el derecho ambiental empiezan a tener un diálogo de fuentes constante, algo similar un poco a lo que hablamos en la aplicabilidad del fallo CEPIS a la protección ambiental del acceso a la información y la participación. A esto debemos sumar que la Corte Interamericana en 2017 dictó la opinión consultiva 23 que se refiere justamente a la cuestión ambiente y derechos humanos. Entonces acá ya no es un diálogo de fuentes, sino que vemos una convergencia de estas protecciones con un estándar específico concreto a nivel interamericano. Si bien, indudablemente, las opiniones consultivas no tienen la misma obligatoriedad automática que debería tener un fallo, que de hecho después los fallos también vemos que no siempre tienen una aplicabilidad o una obligatoriedad automática, indudablemente son las líneas de interpretación del organismo competente para aplicar este tratado. Entonces, desde la postura que ha tomado nuestra Corte Suprema, que en los términos de su vigencia, cuando se refiere a los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución, se refiere a cómo los han interpretado los órganos de aplicación, entonces tenemos que interpretar que la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular hay que recordar que el Protocolo de San Salvador habla de la protección al ambiente, que es un protocolo de esta convención, entonces podemos decir que la interpretación del organismo de este tratado protege al ambiente, ese tratado internacional. Y no es un tema menor y no es un tema netamente semántico. Porque si entendemos que son estándares que establecen ciertas obligaciones a nivel nacional, en caso de que haya algún tipo de incongruencia o contradicción entre una norma local y esta norma internacional, deberá primar la internacional para evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. En fin, en esta opinión consultiva del 2017, repito, la número 23, si no me equivoco, habla expresamente en algunos párrafos, el 200,
226 al 232 o por ahí, habla expresamente del acceso a la información y la participación en materia ambiental. Entonces vemos que no solamente hay un reconocimiento internacional de estos derechos, sino que aparte tenemos expresamente receptadas estas cuestiones. Pero indudablemente, si vamos a hablar de acceso a la información y participación a nivel internacional, tenemos que hablar del Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo en el ámbito interamericano que viene a proteger expresamente estos derechos y fue recientemente ratificado por Argentina. Ya había sido firmado, creo que en 2018, si no me falla la memoria. Este acuerdo, que les voy a pasar el título, cuyo cumplimiento va a estar en la órbita de la CEPAL, algo interesante, establece expresamente un derecho de acceso a la información ambiental y un derecho de participar, aparte de receptar ciertos principios como el preventivo, o sea, el principio de máxima publicidad, que es lo que debe regir en acceso a la información. Pero bueno, este es un acuerdo central que les recomiendo que lo lean porque está actualmente, o sea, fue receptado a lo largo de este cuatrimestre, estamos hablando. Es algo muy reciente y muy novedoso. No es el único tratado que expresamente recepta esta protección. Hay otros tratados firmados por Argentina que hablan de, por ejemplo, el acceso a la información y también la participación, es decir, ambas cuestiones. Por ejemplo, el Acuerdo de París, es el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, la Comisión Internacional de Lucha contra la Desertificación de los países afectados por sequía grave, es un nombre larguísimo, pero bueno. También el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Está el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización. En fin, todos estos consagran ambos derechos, información y participación. También hay otros que consagran el derecho de acceso a la información. El Protocolo de Kioto, específicamente, que es la Convención Marco sobre el Cambio Climático que ya mencionamos. Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Convenio de Rotterdam, en fin. Hay distinta protección a nivel internacional que protege el acceso a la información. Estamos hablando de manera separada, si se quiere, autónoma. Y los anteriores mencionados protegían ambos derechos de manera conjunta. En fin, como podemos ver, la protección del acceso a la información y el derecho de participación no solamente tienen una recepción bastante robusta en nuestro derecho nacional y provincial, sino que también ha asumido obligaciones en la órbita internacional el Estado argentino. También hay que decir que el derecho internacional ambiental es una faceta poco desarrollada. Conocemos mucho más de los tratados de derechos humanos que de los tratados de derecho ambiental, que también es un derecho humano, de más está decirlo, pero como se puede ver, e incluso van a poder profundizar por su lado, nomás con los títulos, con los nombres de los tratados que les mencioné, van a ver que evidentemente también hay una protección muy importante a nivel internacional de estos dos derechos. Así que bueno, con esto medianamente cerramos esta cuestión de, por un lado, la protección a nivel nacional y local, y por otro lado, la protección a nivel internacional del acceso a la información ambiental y el derecho de participación. Bueno, van a seguir sufriéndome en todo lo que tiene que ver con energías renovables y demás, pero ya con esto cerramos esta parte junto con los materiales que les va a estar enviando Guille.